Ahora Sole nos va a explicar cómo se hace esto que parece tan fácil. Primero vamos a ver en relación a la sintomatología de la ansiedad. ¿Sí? La ansiedad, que es inquietud, puede presentarse como inquietud, palpitaciones, los famosos ataques de pánico, inseguridad, dudas. Uy, un montón de cosas. Sí, transpiración, podríamos haber tensión muscular, o sea, todo lo que... Pero somos todos ansiosos, entonces. ¿Y vos crees que no? ¿Todos? Bueno, sí, yo creo que sí. Creo que gran parte del diagnóstico de la ansiedad tiene que ver con el lugar donde uno vive, el país, la cultura, las creencias, ¿no? O sea, si estamos en un momento donde hay mucha velocidad, entonces esto nos obliga también a ir con cierto monto de estrés en la cotidianidad, y esto genera también ansiedad. En realidad la frase que tiene que ver con insatisfacción estancada tiene que ver con un concepto de Gestalt que habla, y no se ría, pero lo tengo que decir, es medio como raro el concepto, pero lo voy a decir: perro de arriba, perro de abajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ni la más mínima idea. Es raro. Ajá. Ahora podemos jugar con esto, pero no quiero irme de acá. No, o sea, no el juguemos. perro de arriba sería todos los deberías, los mandatos, las creencias, los códigos que sostenemos y que nos rigidizan. ¿Sí? Primero nos permiten estar en esta sociedad o pertenecer a sistemas, pero a la vez, cuando son muy grandes, nos rigidizan. El perro de abajo tiene que ver con los instintos, el deseo, la necesidad, tener en claro lo que quiero, ¿sí? Entonces, se dice que cuando el perro de arriba, o sea, toda la parte más sola. No, porque es pero existe, lo dijo Peirce. Sí. Bueno, es más grande o oprime a lo de abajo, que sería el deseo, ¿sí? Aparece la ansiedad. ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, por esto la frase, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos un marcado equilibrio entre uno y otro, lo que aparece es una exageración de uno de ellos, ¿sí? Entonces, si aparece una exageración de lo de arriba, del perro de arriba, imagínate un... qué sé yo. No. No quiero jugar con esto porque me viene al diablo. No, por eso, siga. Entonces, la imagen no podemos salir de ahí. Y un caniche toy. Hace bolsa. Exacto. ¿Se entiende? O sea, entonces, la cuestión sería poder equilibrar uno con otro. O sea, que mi deseo sea acorde a mis creencias y que mis creencias no ahoguen a mi deseo. Entonces, ir jugando con esto. Sí. ¿Sí? Haciendo magia. No, bueno, también es una posibilidad. Digo, como para que vayan bastante acorde, hay que hacer un poquito de magia. Bueno, en realidad lo que se hace en terapia generalmente es como un diálogo interno entre una parte y la otra para llegar, es como si lo harías, claro, como una mediación en abogacía, ¿no? Haríamos una mediación entre una parte y la otra para llegar a un acuerdo. O sea, porque tampoco la vida es todo instinto, deseo, me manejo solo con eso, ni solo con la estructura, que lo único que hace es que me somete y me ahoga, ¿sí? Entonces es poder conciliar una parte con la otra para poder llegar a un verdadero equilibrio. Sí, no, ¿qué ibas a decir? No, ¿por qué generalmente cuando nos empezamos a sentir ansiosos, en lugar de ir hacia el perro de abajo o mirarlo, seguimos en el perro de arriba y empezamos a consumir cuestiones? Por ejemplo, tabaco, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, porque es lo que estamos acostumbrados. Medicación. O sea, en realidad la manera de calmar un poco esta ansiedad que produce este conflicto, porque lo que se instaura es un conflicto, porque, a ver, por más que yo tenga una estructura o un perro de arriba más grande, sí, muy grande, si yo lo de abajo empieza a pujar para expresarse,
¿sí? O sea, hay algo que me está incomodando. Es más, la ansiedad aparece por intranquilidad. Hay algo que está queriendo producir como una señal de que está ahí, ¿sí? Si yo lo sigo tapando, más ansiedad me provoca. ¿Sí? O sea, más insatisfacción tengo y más ansiedad me provoca. Entonces, cuando no puedo llegar a conciliar una parte con la otra desde la salud, ¿qué hago? Lo calmo con cigarrillos y bueno, medicación, lo que sea. O deporte ir a en comprarte exceso. cosas. Incluso una cuestión sana como hacer deporte, pero en exceso. Exacto, como lo que sea en vuelta. exceso es como compulsivo para tapar también una insatisfacción de otra índole. La RAE tiene dos acepciones para la ansiedad. La primera es estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Y la segunda acepción es angustia, que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis. Y sí. Tanto la ansiedad como la angustia son las dos caras de la misma moneda. ¿Cómo sería? O sea, el monto de ansiedad va acompañado, o sea, es como la contrapartida del monto de angustia, ¿sí? O sea, es como generalmente la ansiedad se produce por una cuestión de que parece que se te acorta el tiempo, ¿sí? Como que uno va más rápido de lo que puede. Y no llega. Y lo que esconde también es un profundo miedo a la muerte. Veníamos bien hasta acá. Bueno. Como que estamos huyendo de... Claro, siempre hay también una, podríamos decir, una emoción que está negada. Entonces, como se niega una emoción, se potencia la otra. ¿Sí? Personas que trabajan o empiezan a trabajar la ansiedad y empiezan a incorporar periodos de quietud, les aparece una gran angustia también después, como debajo de esa ansiedad, ¿sí? Lo que pasa que para la sociedad en que vivimos, la ansiedad está como mejor vista porque es motor, ¿sí? La angustia no. Cuando en realidad tendríamos que revisar un poquito las cosas, porque cualquiera en extremo produce, como todo, ¿no? Produce desequilibrios. Y además, perdón, motor, angustia, ansiedad. Sería angustia versus ansiedad, porque si decís que son las dos caras de una misma moneda, ¿por qué la ansiedad es motor y la angustia no? Porque socialmente la ansiedad, la persona que es ansiosa, ¿qué hace? Va a la acción. Y vivimos una sociedad donde se necesita de la acción. O sea, acción, consumo y es lo que es como un círculo vicioso, ¿no? En donde en realidad lo que se tapa es frenar y encontrarse con lo que uno se tiene que encontrar, que a veces no es del todo agradable, y eso provoca angustia. Entonces, a lo mejor o encontrás casos más de personas que han pasado duelos no resueltos, que han tapado esta angustia con mucha ansiedad, ¿sí? Porque el duelo no lo pudieron resolver en el momento preciso o hacer el duelo. Entonces son personas que se manejan con mucha ansiedad y ya tienen una predisposición ansiosa para la vida, y cuando paran parece que se mueren. ¿Sí? O sea, porque tienen que resolver algo que está profundamente enterrado. ¿Se entiende? Excelente. Bien. Entonces, el estado de ansiedad también es provocado por una distorsión de la realidad. O sea, también cuando una persona se siente que está en peligro, hay una realidad que es peligrosa, pero en realidad a veces no es tan peligrosa, fantaseamos que es peligrosa. Absolutamente. Bueno, esto es una cuestión para meternos. Dos cosas. Primero, en un ratito quiero que hables del famoso TAG, del famoso trastorno de ansiedad generalizada, que es como global. Trastorno de ansiedad generalizada, engloba todo. Fíjate, después lo vas viendo, después lo discriminás vos en tu casa, si tenés tiempo. Es un buen diagnóstico del DSM-4 para que alguna obra social te reconozca el tratamiento. Sí, y para los laboratorios ni te cuento. Pero digo, me ha pasado en primera persona, por eso lo comparto. Nosotros fuimos criadas por mamás y papás, sobre todo mamás, muy respetuosas de los horarios.
se estresaban por llevarnos a la escuela al horario que correspondía, por llevarnos a danza, por llevarnos a tenis y a cada una de las actividades que teníamos que hacer en el horario en punto, y ellas tenían sus propias actividades, más las casas, más los maridos y eso. Y una de chicas notaba el estrés. El estrés para ir a hacer algo que a nosotros nos daba mucho placer. Y llegábamos todos estresados, en grupo. A mí me pasa como mamá que cuando me doy cuenta de este acelere y reacciono que estoy llevando a cualquiera de mis hijos a una actividad que han elegido y que lo hacen con gusto, no pasa nada con 10 minutos más tarde, 3 minutos más tarde, o lo que fuera. Y entonces el viaje hacia ese deporte o hacia esa actividad con mi hijo es placentero, aunque llegue 10 minutos más tarde. Eso, haberlo modificado o empezar a verlo, está muy bueno. Seguro. Porque desacelera la ansiedad. Después la mamá, una vez que dejó a los hijos en los lugares, si se quiere volver loca, que se vuelva. Sí, en realidad también podría ser esto, o lo podrías pensar como salgo un tiempo antes para disfrutar de llevarlo. Es en el mejor de los casos. Está bien, pero digo esto porque a veces uno también se maneja con el límite del tiempo continuamente, cuando en realidad puede repartir más el tiempo, ¿sí? Y las personas ansiosas o que tienen una predisposición ansiosa, está bueno que empiecen a manejar esto de los tiempos de otra manera, o que tengan un registro de que a lo mejor la presión de ciertas actividades le aumenta la ansiedad. Entonces sería o disminuir las actividades o hacerlas a un tiempo distinto, o tomarse 10 minutos antes, salir 10 minutos antes para poder llevar a un hijo y disfrutar del viaje. Absolutamente. No sé. Esto de que hablamos siempre de correr para ir a yoga, por ejemplo. Exacto. Correr para ir a distenderme y después correr para ir a hacer la cena. Y después correr. Quédate en casa en el patio tomando agua. Es algo que sí, que he escuchado de correr para ir a yoga, que lo he hecho aparte. Pero que lo llevo a hacemos, yoga cansada. Corremos hasta la mitad de la clase no me doy cuenta. Te dicen, coloque la respiración. ¿Dónde querés que la coloque si me está saliendo la lengua? Pero las mujeres somos mucho de decir, no, yo voy a ir a hacer algo que me relaje. Voy corriendo, vuelvo corriendo, nada. Sí, sí. No, y además peleando, porque todo lo que te obstaculice a llegar hay que tumbarlo. Es como que uno llega a yoga, digamos, por saturada, por decir algo que es relajado, enojada, exacto, ¿sí? Y con ganas de matar a la que tiene al lado, que en realidad no le dan ni bolilla, porque yoga por suerte nadie habla. Digo yoga por decir algo relajado, ¿no? Cualquier actividad que uno elija. Pero quien revierte esta situación ¿ha madurado? Yo creo que es esta cuestión de los tiempos, de sentir, bueno, a ver, ¿qué tiempo necesito yo para estar tranquila, para que no me genere ansiedad y presión? Que puede ser diferente al que necesites vos, ¿sí? Porque también tal cual. Esto es, inclusive, está comprobado que la ansiedad tiene mucho que ver con la vinculación primaria mamá y bebé. Sí, entonces en psicología se habla de ritmos. El ritmo es algo muy primario, ¿sí? Entonces si tenés una mamá que tiene un ritmo mucho más acelerado que el que vos tenés constitucionalmente, empieza a acelerar tu ritmo. ¿Se entiende? Sí. Entonces imagínate dándole de comer la mamá a un hijo que es más tranquilo. ¿Sí? A nosotros nos embuchaban y esta cosa de dar al ritmo, ¿sí? Que tiene ella, que no es juzgable, sino que es el ritmo de ella. Entonces tenés 3 hijos, 2 hijos, no todos tienen el mismo ritmo. Perdón. Vos te debe pasar en la mesa esto de la comida, que uno come de una manera y otro come de otra. Tal cual, ¿no? Tal cual. Pero uno como mamá, cuando da de comer, da de la manera que una tiene. Sí, que una tiene y pensando en las mamás que han tenido 3, 4 hijos, el ritmo que le imponen también los horarios de la sociedad. Pero todo, o sea, no es para, o sea,
no es para juzgar, sino para ver que también todos tenemos un ritmo que es constitucional y que a veces tratamos de imponer el ritmo al otro, en todos los vínculos. Totalmente. ¿No? O sea, yo me doy cuenta de algo y pretendo que el otro, con quien relaciono, se dé cuenta de ese algo en el mismo ritmo que yo, y yo a lo mejor tengo un ritmo rápido para algunas cosas y para otras tengo un ritmo sumamente lento, y así el otro. Entonces poder también entender que el otro se va a dar cuenta de eso cuando necesite darse cuenta o nunca. Ahora, la ansiedad, visto desde este concepto que a mí me gustaría como enfocarlo desde otro lugar, más allá de que sea real o no, esto de como de huir de la muerte. En realidad, ¿por qué nos ponemos ansiosos? O sea, creo que hay un mundo de fantasía muy grande en lo que genera ansiedad. Esto de, ¿qué pasa si llego tarde? Nada. ¿Qué pasa si llegan tarde mis nenes al colegio? 10 minutos. No pasa nada. ¿Qué pasa si hoy no compro el escobillón? Nada. Bueno, pero esto también tiene... ¿Qué pasa si la gata se queda un día sin comer? Nada. No se muere. Pero, eso te lo he comprobado. Sí. Sí, está comprobado. Esto está comprobado. Pero digo, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué pasa si no cumplimos? Bueno, esto tiene que ver con la realidad. La contestación es nada. Bueno. Sí, nada en cierta manera. Exacto. Voy a disentir acá, antes de que la licenciada... Nada en cierta manera, porque nosotras llevamos otro ritmo al que utilizaron nuestras mamás con nosotros, porque lo elegimos. Pero también sabemos que ese otro ritmo tiene un precio. Porque si yo lo llevo 5 minutos más tarde, el primero que me lo va a reclamar va a ser mi propio hijo. No quiero disentir con usted, pero depende. Depende cómo sea el trayecto, depende cómo lo lleves, depende también qué le transmitas. Depende. Bueno, cada una prueba. Sí, que le viene mejor. O sea, porque también me siento como en mediación, perro de arriba, perro de abajo. Prueben distintas cosas, porque también les puedo complicar un poquito más y decir que un hijo no es lo mismo que otro. Tal cual. A mí me pasa que uno quiere llegar 10 minutos antes y la otra le importa nada a qué hora llega. ¿No? Tal cual. O sea, lo importante es no perder de vista al hijo o la personita que tenemos enfrente. ¿Sí? Bien, ¿por qué esto del tag, Sole? Espera, que quiero decir una cosa. Que leí y me parece importante. Dice que el cerebro humano está diseñado para orientarnos hasta la acción y ayudarnos a dar respuesta adecuada a las dificultades del entorno. ¿Se entiende? ¿Lo puede repetir? Está diseñado, profe, ¿lo puede repetir? El cerebro, y viste que siempre ponemos una cuota así como media neurológica, está diseñado para orientar a la persona a la acción y resolver las dificultades del entorno. O sea que hay un diseño, podríamos decir, genético que el cerebro hace, ¿sí? O que tiene en función a las dificultades. Y está bien que colabore de vez en cuando, por favor. Las neurosis, o sea, cuando entra todo el tema del ritmo, el afecto y demás, lo que empezamos a hacer es distorsionar la realidad en función a lo que nosotros creemos que es peligroso. Yo me voy a permitir que usted se ría. Ríase, no importa. Entonces, igual le digo que me da igual que me lo permita o no. Sí. ¿Qué hace el cerebro? ¿Qué hace? Cosas locas. Desconoce, porque la realidad no es tan peligrosa como la fantasía que esa persona tiene de la realidad. Y entonces el cerebro desconoce y empieza a funcionar en forma aleatoria y empezamos a hacer despioles. Bien, ¿cómo? Yo quiero receta, Rita. Vio que usted la receta yo ni para la cocina. Sí, digo, esta fracción de la realidad y esta fracción de la fantasía. ¿Cómo hacemos para cuando se nos dispara el pensamiento fantasioso, tener como un referente como para contrastarlo? Más allá de que podamos y decir, ok, esto es una fantasía, y más allá de que a veces no lo logremos. Exacto. Pero ¿cómo podemos buscar un referente? Primero saber que... primero confiar en nuestra biología, podríamos decir. ¿Sí? Desaprobado.
Sí. Segundo, la posibilidad de discriminar si la realidad con la que nos estamos manejando como amenazante es tan amenazante como lo que yo imagino. Y con esto tengo que confrontar continuamente con la realidad, ¿sí? Porque si yo en la vida he tenido episodios, ¿sí?, donde me he sentido amenazada, ya sea, qué sé yo, cualquier episodio de la niñez o cuestiones entre amigas donde me han amenazado o me he sentido amenazada o invasiones y demás, voy a tender a repetir este patrón, ¿sí? Y voy a tender a defenderme frente a toda situación que me resulte un poco peligrosa de la misma manera. Parecida a... Exacto, y eso me produce ansiedad, porque me parece que todo va a ser un ataque con la intensidad de allá lejos, ¿sí? Que no era lo mismo sentir un ataque a los 3, 4, 5 años que sentirlo cuando tenés 40 y pico, donde los recursos son diferentes, pero yo pierdo noción de lo que son mis recursos reales y demás. Lo único que me parece es que la realidad es amenazante y me va a comer. Bien. Entonces, ahí es donde pierdo el sentido de realidad. Entonces, la cuestión sería volver a ver, ¿esta realidad es tan amenazante? ¿Tengo recursos hoy para solucionar esto? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Y qué es lo que en realidad está en juego? ¿Qué es lo que realmente me da temor? Bueno, esto que vos decías, ¿no? ¿Qué es? Bueno, que a lo mejor llegue 10 minutos más tarde a la escuela y mi hijo no entre. Y bueno, asumo esto con tal de estar tranquila con mi hijo, qué sé yo, no sé. Cada uno va a buscar su forma, pero sobre todo discriminar que cuando uno se ha sentido amenazado tiende a funcionar con la realidad, ¿sí?, de la misma manera, y esto le causa ansiedad ante cualquier frente de amenaza, aunque sea mínimo. El famoso alerta. Exacto. Entonces se me activa el alerta. Como se me activa el alerta, me parece que todo es tan amenazante como allá entonces. Y entonces pierdo recursos, pierdo poder sobre mí, me pierdo al otro, y la ansiedad me invade y puedo entrar hasta en pánico. Entonces la cuestión es esa. Y cuando hablamos de ansiedad, yo lo primero que se me ocurre es trabajar mucho con el cuerpo, o sea, con la relajación del cuerpo, porque cuando yo viví mucho tiempo en estado de alerta, mi cuerpo está acostumbrado a la tensión permanente, ¿sí? Cuando yo empiezo a darle al cuerpo la posibilidad de distensión, ¿sí?, de relajación, el cuerpo empieza a recibir otra información, ¿sí? Entonces, esta otra información lo que hace es que ante cada situación de peligro del afuera, cuando el cuerpo se tensa, ¿sí?, yo puedo ver la diferencia. Puedo estar relajada, hay algo del afuera que me amenaza y me tenso. ¿Sí? Cuando yo estaba en tensión, era tensión, más tensión, más tensión. Era como si fuese una manera de funcionar en la vida. ¿Vieron las personas que tienen como el tórax así como muy armado? Sí, como los gatos, levantado acá. Exacto. ¿No? Como... Entonces le sumo tensión, más tensión, más tensión, más tensión, y el cuerpo nunca distiende. Entonces el cuerpo es contracción y distensión. Entonces en la medida que yo le doy al cuerpo la información de que puede estar distendido, cada situación de tensión la voy a registrar cada vez en forma más inmediata. Entonces voy a aprender a ir y venir de la tensión a la distensión. ¿Se entiende? Sí, incluso no nos van a dar ni ganas de enfrentar determinadas situaciones del modo en que nuestro cerebro nos lo indicaba. Incluso una buena retirada, y lo charlamos mañana, cuando te lo indica el cuerpo, es maravilloso. Exacto. Bueno, creo que el trabajar con el cuerpo, con yoga, bioenergía o todas estas cuestiones, o también trabajar con todo lo cognitivo, o sea, tratar de ver qué creencia, ¿sí?, sostiene este miedo o este estar en alerta. Entonces, cuando uno dice detrás de este miedo está la creencia de que me pueden hacer mal, bueno, revisar esa creencia en función a la realidad actual, ¿sí? Esto es lo que se llama las terapias cognitivas. Trabajan con la creencia que sostiene esa emoción, ¿sí?
¿Qué más tiene por ahí? Y creo que hablamos un montón, ¿no? Bien, no sé si quiere decir algo más. ¿Vos querés preguntarme? ¿Tiene alguna frase? No tengo ninguna. Solo eso, que está bueno poder revisar que uno puede vivir, aunque sea por momentos, más distendido. La dificultad de esto es que cuando el cuerpo empieza a recibir que puede vivir más relajado, el cuerpo, las emociones y demás, después cuesta el doble un esfuerzo. Tal cual. Es la mejor medida. Tal cual. ¿No? Sole, muchísimas gracias. ¿Tenés una falta del miércoles pasado? No sí. sé. Bueno. Nos escuchamos el miércoles que viene. Dale. Gracias por venir. 6 minutos pasan de las 11 de la mañana. Me acaba de informar Gustavo Díaz Palacio que después de la tanda lo tenemos a Germán Kraus desde Buenos Aires en el teléfono. Buenísimo. Manitos incompletos. Un posible regreso a casa. Todos los miércoles a las 10:30 por la 93.1 Radio Activa.